expresarla, para poder mejorarla, ¿sí? Todo lo que empezamos a ver en el video anterior, la forma, de hecho todo lo que vimos también en la unidad número 2, cuando empezamos a ver cómo se diagramaban y cómo dibujábamos un sistema, son modelos, ¿sí? Los flujogramas, los grafos, las matrices, todos son diferentes formas de modelar la realidad. ¿Para qué nos sirve? Para poder estudiarla, para poder mejorarla, para poder diseñarla, ¿sí? Es muy difícil cuando nosotros no tenemos algo modelizado, poder tener en cuenta todas las variables que intervienen, todos los actores que intervienen, todas las actividades que intervienen en un sistema, ¿sí? Entonces, a partir de esta representación de la realidad, de este modelo que nosotros podemos hacer, nosotros podemos mejorarla y estudiarla, ¿sí? Siempre la modelización no va a ser una representación 100% de la realidad, porque como digo, lo que estamos tratando es de simplificarla, entonces nunca es posible tener en cuenta el 100% de las variables, pero en función de qué tan complejo hagamos el modelo, puede acercarse mucho a la realidad, aunque no sea exactamente igual. Los modelos entonces nos ayudan a pensar, nos pueden servir también como herramientas de predicción, ya vamos a ver en qué casos, pero hay algunos casos que si yo elaboro un modelo, por ejemplo, de cómo funcionan, no sé, algún tipo de maquinaria en particular, que tiene variaciones con la temperatura, con la presión atmosférica, con diferentes variables, yo a partir de un modelado puedo saber cómo va a reaccionar esa máquina, cómo va a reaccionar esa materia prima cuando yo la comience a utilizar en función de la temperatura que va a ser afuera, ¿sí? Nos sirve para controlar los procesos reales, porque si yo ya pude hacer este modelado y yo puedo predecir cómo va a funcionar de cierta forma, hay cosas que puedo controlarlas mucho mejor. Y nos ayuda a entender y a aprender los fenómenos que estamos estudiando. Los modelos pueden ser, acá hay varias clasificaciones, en función de su función, valga la redundancia, pueden ser modelos descriptivos o predictivos, ¿sí? El descriptivo simplemente describe, ¿sí? Por ejemplo, un plano, ustedes que están viendo seguramente en dibujo técnico, planos de una pieza, o el propio flujograma que nosotros estuvimos haciendo es una descripción de un proceso, ¿sí? O también pueden ser predictivos, es decir, que yo a partir de ciertas X, ciertas variables que dejo para modificar, puedo predecir un resultado, ¿sí? Acá en un ejemplo serían los modelos matemáticos, ¿sí? Yo meto cambio algunas variables y obtengo resultados diferentes. Los modelos que tienen cualquier función de simulación también estarían dentro de este grupo. Otra clasificación en función de su naturaleza: modelos normativos, modelos físicos o modelos abstractos. Los modelos normativos son aquellos que nos establecen acciones, normas, ¿sí? Las leyes en general. Modelos físicos son físicos, o sea, materiales, que replican modelos materiales, por ejemplo, una maqueta, ¿sí? O una estatua. Y modelos abstractos que utilizan simbología para modelar algo, ¿sí? Ejemplo, los modelos matemáticos. En función de su tiempo, pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. Los estáticos es como el ejemplo que dimos recién, un mapa, un plano de una pieza, o un flujograma que esté diseñado, digamos, estáticamente. Y los dinámicos son aquellos donde yo puedo incluir la variable tiempo y veo cómo este modelo a lo largo del tiempo va cambiando su comportamiento, ¿sí? Acá ya entramos mucho en lo que son, por ejemplo, simulaciones de corte, simulaciones de inyección, no sé, ahora bueno, con esto de la pandemia deben haber visto esos videitos que había que nos mostraban cómo iban cambiando la curva de contagio a lo largo del tiempo. Eso es un modelo dinámico, ¿sí? Porque estaba utilizando el tiempo como una variable más.
Después, otra clasificación en función de su estructura, si es icónico, analógico o simbólico. Por ejemplo, icónico es algo que por su icono se asemeja al objeto que estoy modelando, ¿sí? El analógico es cuando ya no solamente tengo físicamente o visualmente un objeto similar, sino que también los procesos físicos son similares, ¿sí? Por ejemplo, un simulador de vuelo. Y el simbólico es cuando utiliza directamente símbolos para representar la realidad. En los flujogramas que vimos en el otro video estarían dentro de estos. Y después también pueden determinarse, según su grado de certidumbre, si son modelos determinísticos o probabilísticos. El determinístico, ¿se acuerdan que también lo vimos en la unidad 2? Era cuando nosotros podemos predecir cómo van a interactuar cada parte, y los probabilísticos no podemos decir con exactitud cómo va a ser la interfaz entre las partes. Otra clasificación es según el grado de abstracción, o sea, algo que es muy abstracto, es porque mientras más abstracto es, más se aleja de la realidad, ¿sí? Entonces tenemos como algo menos abstracto, algo, por ejemplo, los modelos físicos, como decíamos, una foto, una escultura, eso es muy similar, o sea, tiene menos nivel de abstracción, muy similar a lo que está modelando. El esquemático, donde estarían los diagramas, por ejemplo, del bloque que nosotros vimos recién, ¿sí? Son esquemas que modelan una realidad. El matemático, que sí utiliza símbolos matemáticos o ecuaciones. El gráfico, que es un dibujo, una representación de la realidad, que puede ser en 2 o en 3 dimensiones. Y el analógico, que son o sea, nos muestra ciertas propiedades haciendo analogías con otras. Por ejemplo, los mapas, ¿vieron cuando están presentando el clima? Que se pone con diferentes colores, en azul cuando un día va a estar muy frío, en celeste un poco menos, amarillo si va a estar el día templado, y termina en rojo los días muy calurosos. Bueno, eso es una analogía, ¿sí? Está haciendo una analogía en un diagrama de colores, digamos, en un mapa de colores, con la temperatura. Uso una variable para representar otra. En este caso, los colores con la temperatura. Y la última clasificación de los modelos es en función del método de solución, que puede ser analítico, a través de hacer análisis, de deducciones, demostraciones de matemáticas, por ejemplo, a través de simulaciones, donde puedo ir variando los valores de las variables, y en función de eso voy simulando diferentes resultados, tipos gráficos, ¿sí? O tipos virtuales, que es ya, digamos, lo que es realidad virtual. Bien, esos son todos los tipos de clasificación. Ahora, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para hacer un modelado? Sea muy simple o muy complejo, los pasos son siempre los mismos. Primero, definir los elementos básicos que yo quiero modelar. ¿Qué es lo que yo quiero modelar? En función de eso, definir qué tipo de modelo voy a usar, ¿sí? ¿Me va a ser suficiente un diagrama? ¿Voy a necesitar usar un software para hacer simulación en tiempo real? ¿Voy a necesitar, no sé, escalas, o sí tengo que hacer maquetas físicas para poder entender el problema, ¿sí? Entonces, en función de eso, decido el tipo de modelo. Lo verifico, ¿sí? Verificar es comprobar de que lo que yo creo que iba al modelo representar realmente esté representado. Lo válido, que esto ya validarlo es ¿contra qué? Contra el mundo real, ¿sí? Es decir, ¿realmente este modelo es representativo del mundo real? ¿Sí? Lo valido, lo choco contra el mundo real, y de ahí puede llegar a tener que volver a empezar. Si eso da ok, puedo utilizarlo. En el ejemplo que a ustedes mucho les va a pasar de tener que diagramar o modelar procesos a través de los diagramas de flujo, diagramas de bloque, les va a pasar muchas veces de que ustedes tienen a lo mejor reuniones, entrevistas, entienden o se imaginan el proceso de una forma, lo dibujan, lo diseñan, y cuando van a juntarse de nuevo con las personas y le dicen, mirá,
yo propondría hacer esto así, 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 te dicen no, porque en realidad esta actividad nosotros preferimos que se haga después de esta otra. Entonces lo tenés que ir ajustando. Ese modelo, para que represente realmente los procesos que hace la organización, se tiene que ir ajustando todo el tiempo con la realidad. Este, por ejemplo, es un modelo que es el que vimos en la unidad 2, donde es un modelo de un sistema, ¿sí? Tenemos entradas, tenemos dentro procesos con sus variables, operadores, parámetros, tenemos salidas, esas salidas chocan con un sensor que nos controla si a ver si lo que nosotros dijimos que iba a pasar o las salidas que íbamos a tener se cumplieron o no, y en función de eso va a un subsistema de decisión, ¿sí? Un subsistema de retroinformación, de retroalimentación. Y a partir de ahí se disparan acciones correctivas. Bueno, aquí me detengo un poquito, porque es muy importante este diagrama, que si bien ya lo hemos visto en unidades anteriores, pero para tener en cuenta para futuros trabajos prácticos, para algunas preguntas que se puedan hacer, importancia que tiene este esquema. ¿Sí? Está representando básicamente cualquier tipo de organización, ¿está bien? Donde ya dijimos que hay un proceso en los cuales intervienen, ¿no es cierto?, que hay una transformación de materia prima o una transformación administrativa, una transformación de gestión de alguna actividad, pero necesita de entradas, ¿sí? Esas entradas, ¿se acuerdan que vimos que podrían ser dentro del campo de las 5M? Mano de obra, materiales, método de trabajo, influencia del medio ambiente y salidas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las salidas? Un producto y o servicios, ¿sí? ¿Qué significa el sensor? El sensor significa si el cliente o los clientes están satisfechos. Si no están satisfechos, es evidente que nos van a enviar un reclamo. Puede haber encuestas, ¿sí? En empresas dedicadas, por ejemplo, a la salud. En la entrada hay encuestas, cómo fue atendido por el médico, por el enfermero, por la clínica y demás. Y todo eso, como dice la profesora, retroalimenta el sistema, ¿sí? O sea, todo lo que capta este sensor es utilizado para retroalimentar el sistema. Esa retroalimentación obliga a tomar una decisión, ¿sí? Si esa acción correctiva, esa mejora, eso que tenemos que modificar, corresponde a una entrada, porque un empleado, operador no está bien capacitado, si esa acción negativa, ¿sí? Esa entropía, ¿no es cierto?, que se nos ha generado, corresponde a la parte proceso, que tenemos que modificar, 5M, o si ese reclamo corresponde a una salida. Aquí correspondería una flecha, corresponde a una salida. Ejemplo, mal envasado, productos con vencimiento, ¿sí? Es producto de la salida. ¿Qué hacemos con todo eso, con toda esa información? Se procesa y, como bien dijo la profe, se archiva, se archiva. Ya hemos visto en clases pasadas es la simbología de almacenamiento o archivo. Este archivo sería un archivo en cierta manera temporario, ¿sí? Puede ser permanente también. En el caso de los vehículos, hay un proceso que se llama trazabilidad, en los cuales está registrado no solo
del vehículo, sino modelo, en qué año se fabricó, en qué etapa del proceso se fabricó, quiénes fueron los operadores que participaron, quiénes fueron los proveedores que entregaron esa materia prima, por si el día de mañana hay un reclamo del cliente, ¿sí? Si mañana hay un reclamo del cliente, reitero, saber cuán contaminado está el mercado con esos vehículos defectuosos. ¿Está bien? Y así se aplica a todos los productos. Puede ser una vacuna, puede ser un alimento, ¿sí? Ustedes saben que todo lo que es alimentación principalmente está regulado por el ANMAT, lo habrán escuchado. Bueno, si, si un producto no tiene la fecha de vencimiento, si un producto no tiene el lote, no podemos identificar y rescatar de la góndola los productos que están defectuosos. ¿Sí? Todo esto con un contexto, evidentemente, un contexto que está abierto, por eso que es la influencia que tiene a a este esquema básico denominado organización. Esto mismo que vimos en unidad 2 es un modelado, ¿sí? Es un modelo de sistema. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Fíjense en cómo es un diagrama de flujo, también un proceso, solamente que está con representaciones icónicas, ¿sí? Acá no estamos usando símbolos, sino que directamente ponen dibujitos, pequeños dibujos que representan una copia de lo que son los equipos reales, para que nosotros nos imaginemos el proceso más fácil, ¿sí? Este es un ejemplo que ya de un modelado utilizando el tiempo, ¿sí? Este es un ejemplo, una simulación, un modelado de corte de esta máquina. Bueno, ahí me detengo un poquito para explicar, lo está haciendo muy bien la profe. Ustedes han visto o van a ver en empresas este tipo de máquina, que es el clásico torno de años, de muchas décadas atrás, simplemente que es ahora direccionado mediante un control numérico, ¿sí? ¿Qué significa? Que todas las operaciones, ¿no es cierto?, que se vayan a realizar en esta gran máquina, ¿sí?, tienen una etapa de programación. A través de tablero, ¿no es cierto?, se programa a qué velocidad va a avanzar la herramienta, a qué velocidad va a tener la rotación el elemento que estamos mecanizando, ¿sí?, en qué momento va a originar el corte, ¿no es cierto?, del avance. Porque si esta herramienta erróneamente sigue avanzando, ¿qué va a hacer? Va a originar lo que vulgarmente se llama en el taller un choque, ¿sí? ¿Qué significa? Que va a destruir parte, ¿no es cierto?, de, de esta máquina, que, bueno, ni les cuento cuántos miles de dólares cuesta esta máquina, ¿sí? Así que, para evitar de arruinar una máquina tan costosa, hay un tablero de simulación. El operador, el supervisor lo programa, tiene un teclado, un visor y demás, y en una pequeña pantalla va a generar algo aproximadamente a esto, una simulación de cómo se va a comportar las herramientas. Las herramientas, pueden ser varias herramientas, y así evalúa el tiempo del proceso y la seguridad del proceso, ¿sí? Vulgarmente estas máquinas se llaman CNC o tornos de control numérico. Es un CNC, un control numérico. Entonces acá nosotros podemos ir moderando y simulando cómo va a ser el corte de la máquina. Estos son algunos otros tipos de modelos donde ven, se representan estos diferentes colores, representan el movimiento del aire, por ejemplo. Por eso es como yo les daba el ejemplo del mapa de colores con el clima. También acá, por ejemplo, se usa el mapa de colores para visualizar el movimiento del aire, hacer modelos aerodinámicos.
Este es de un jueguito también para simular o modelar las energías potenciales y dinámicas que estamos utilizando. Este es otro modelado para diseñar matrices, ¿sí? Bueno, aquí me detengo un poco también. ¿Qué significa para que ustedes se vayan acostumbrando, ¿no es cierto? Hay un área muy importante en todo tipo de organización, más que nada industrial, que se denomina matricería, el área de matricería. Como el nombre lo dice, ¿sí? Es la encargada de realizar todo lo que es el modelo denominado matriz para ya sea utilizarla como un elemento que en esa cavidad va a fundir algo, entre comillas, o más que nada va a forjar, lo que se denomina forja, que mediante un golpe, ¿no es cierto?, va a conformar una pieza. Yo les quiero aclarar que normalmente no es un golpe, son varios pasos, ¿no es cierto?, hasta lograr conformar esta pieza. Ya en la próxima clase vamos a tratar de ver un video real de una empresa que me tocó asistir, este, cómo trabaja, ¿no es cierto?, en este caso, una máquina que está forjando, está modelando algo. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Esta matricería tiene un costo muy elevado, ¿sí? Tiene un costo muy elevado. Entonces, para evaluar si el matricero realizó bien estas cavidades, normalmente denominados eh, cavidad macho y hembra, así se denomina en la jerga este, de la matricería, está bien realizada. Lo que una de las formas para controlar este molde es hacer en esta cavidad, llenarlo con yeso semipastoso, ¿no es cierto? Una vez que ese yeso se ha secado, ¿no es cierto?, ha evaporado su humedad, se controla para simular, ¿sí?, si esa conformación el día de mañana es la adecuada. Ese yeso se controla, se toman las medidas se toman las precauciones de hidratación, evidentemente, al ser un material yeso, con lo que va a ser el día de mañana, un material acero, por ejemplo, hay una diferencia de dilatación. Se considera eso y se controla la pieza 100% para saber si esta cavidad, ¿no es cierto?, que se ha realizado, está bien ejecutada para que nos dé finalmente, ejemplo, ¿no es cierto?, la conformación de una biela, ¿sí? Eh, Esta biela sería la conformación en bruto, vamos a decir. Necesita, por supuesto, quien entienda de mecánica, el corte aquí de la biela, ¿no es cierto?, para que la haya tomado en el cigüeñal. Falta todo el mecanizado, pero esta es un poco eh, la pieza inicial de una biela conformada a través de un forjado. ¿Sí? De inyección o de prensa. Bien, hasta ahí vamos con modelos. Vemos el último tema de la unidad número 4, que es otra forma de representar también procesos y toma de decisiones, que se llama tabla de decisión. La tabla de decisión es una representación de ciertas de decisiones justamente que tengo que tomar siguiendo reglas lógicas, ¿sí? Es decir, yo en una sola tabla represento un montón de situaciones que se me puede presentar, un montón de acciones diferentes que tengo que hacer en función de esas condiciones que se me presenten, y todas las puedo ver representadas en una única tabla, ¿sí? Entonces, nuestra tabla de decisión va a tener 4 partes. Una primera parte donde están
condiciones, que ahora vamos a ver, son las condiciones que intervienen en el sistema. Y acá, en función de eso, vamos a ver las entradas, o sea, las diferentes combinaciones de esas condiciones. Y en función de eso abajo, la parte de abajo, vemos las acciones que yo tengo que tomar según estas condiciones y las diferentes combinaciones de esas acciones. Pero vamos a verlo con un ejemplo porque así resulta un poco complicado de entender. Bien, vamos a verlo. Acá esto es un ejemplo cualquiera, donde nosotros vemos las condiciones, 1, 2, 3, 4, puede haber muchas, las acciones a tomar y las diferentes combinaciones. Acá esto puede expresarse como ceros, un no y el 1 un sí, o directamente se puede escribir sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Yo voy combinando. ¿Qué pasa si se cumple la condición 1 y la condición 2? ¿Qué pasa si se cumple solamente la 1? ¿Qué pasa si solamente se cumple la 2? ¿Qué pasa si solo se cumple la 3? ¿Qué pasa si se cumplen las 3 condiciones? Ese juego de combinaciones yo lo voy marcando acá, identificándolos con ceros o con unos, o con sí y no, y en función de eso voy a decir, bueno, si pasa la condición 1, tengo que hacer tal cosa. Si pasa la condición 2, tengo que hacer tal otra. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos una computadora que controla un motor y la línea de alimentación. Y yo quiero programarla para que cuando caliente la línea o cuando caliente el motor, me salga una alarma, un mensaje de alarma. Pero que además, si el que calienta es el motor, también active un sonido, ¿sí? Entonces, yo acá tengo solamente dos condiciones, calentamiento de la línea o calentamiento del motor, y tengo algunas acciones posibles. Mensaje de calentamiento de línea, mensaje de calentamiento de motor, activo sonido de sirena, o no pasa nada, continúa el proceso. Bien, una vez que describí las condiciones, describí las acciones, ahora empiezo a jugar con las combinaciones. Puede pasar que se caliente la línea y se caliente el motor. Puede pasar que solamente se caliente la línea y el motor no. Puede pasar que no se caliente la línea y el motor sí. O puede ser que no estén ninguna de las dos. En función de esto, o sea, paso 1, escribo las condiciones. Paso 2, escribo las acciones. Paso 3, escribo la combinación de estas condiciones. Y una vez que hice todo esto, voy tomando columna por columna y marco con una X o con un punto qué acciones tengo que hacer en cada caso. Por ejemplo, acá, si se calienta la línea y también se calienta el motor, marco el mensaje de calentamiento de línea, marco el mensaje de calentamiento de motor, y además, como el motor yo quería que también sea con sonido, activo el sonido de la sirena. En el caso número 2, se calienta la línea, pero no el motor, entonces me aparece el mensaje de calentamiento de línea, no me aparece el mensaje de calentamiento de motor, no me activa el sonido de la sirena. ¿Sí? Y no continúa el proceso tampoco. Combinación número 3. No se calienta la línea, pero sí el motor. No me aparece el mensaje de calentamiento de línea, sí me aparece el de calentamiento de motor, sí se me activa la sirena y no continúa el proceso. Por último, si ninguna de las dos cosas están con temperatura, no me aparece ni el mensaje de línea, ni el mensaje de motor, ni se activa la sirena, simplemente continúa el proceso. ¿Sí? Finalmente, completa, me va a quedar de esta forma. Esto es con un ejemplo muy simple, puede utilizarse con ejemplos mucho más complejos, pero lo bueno es que nos representa en una sola matriz un montón de decisiones y acciones lógicas que pueden quedar representadas muy fácilmente, ¿sí? Se utiliza, no se utiliza tanto, a lo mejor en la práctica para personas, sí para programar, pero sí es bueno en algunos casos donde
por ejemplo, en una recepción, en una asistencia al usuario, donde yo tengo un montón de acciones diferentes, si se van cumpliendo ciertas condiciones y está bueno para la persona que ve, que tiene que usar esa información, en una tabla tener sintetizado todo. ¿Mm? Para eso sirven las tablas de decisión. Bien, con esto terminamos. Bien, es muy posible que demos un trabajo práctico, ¿sí? Vinculado a la tabla de decisiones. Es la mejor forma, por experiencia, de interpretarlo sobre condiciones de acción. ¿Está bien? En el siguiente video, yo no voy a anticipar nada, que es lo que vamos a ver, pero sí quiero que me comenten eh, si puede ser factible desde el punto de vista de una ingeniería industrial el proceso que vamos a ver. ¿Qué les pareció? ¿Me pueden definir qué están haciendo y si lo están haciendo bien estos operadores? A ver, alguien. Para mí creo que están muy cerca de la máquina. No deberían estar tan cerca de la máquina. Me da Bien. cosa que la máquina venga y ¡pa! Encima se tienen que agachar para poder hacerlo. El blanco se nota que se tiene que agachar cada vez que baja la máquina. O sea que si se queda normal, se olvida que se tiene que agachar, la máquina le da en la cabeza. No solamente que le den la cabeza, sino directamente lo aplasta, ¿sí? Claro. No. Esa es una máquina, se denomina una prensa, ¿sí? Eh, y están, o sea, en la parte superior y la parte inferior serían el modelo. Eh, a ver, antes de seguir, quiero que me indique eh, la alumna o quien sea, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué trabajo estarán haciendo? ¿Qué imaginan ustedes? Puede ser que sean como que están haciendo ollas. Claro, están estampando, es un proceso de estampado, que puede ser una olla, una cacerola o quizá la parte de un faro de automóvil o algo por el estilo, no especifica bien, ¿no es cierto? En los cuales son varios procesos, ¿sí? Siempre en un estampado, como les decía recién, son varias etapas, dos, tres, cuatro. A lo mejor la primera es la conformación de la chapa, la segunda es el calibrado, ¿sí? Y una tercera operación puede ser eh, el corte, o sea, todo el sobrante que queda de una chapa, ¿sí? Aparentemente, de acuerdo a la posición de los operadores, yo lo voy a señalar con el mouse,
Es como si fueran tres operaciones de un lado y tres operaciones del otro. Aquí la primera operación es como que está conformando bien, en definitiva, esa, ese producto, le vamos acá, porque no sabemos qué es. Aquí le hace un corte de sobrante y aquí lo que se denomina un calibrado final. ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de ingeniería industrial futuro con esto? Corregir la situación en las condiciones laborales de los operarios, Sí, ¿cómo lo harías? automatizando el proceso. Es decir, el traslado, ellos lo que hacen es un proceso de transporte muy pequeñito porque lo mueven una distancia muy cortita, pero eh, así remover la pieza de ese lugar hacia otro lugar lo puede hacer tranquilamente un robot o alguna otra cosa, pero es perfectamente factible. Perfecto, perfecto. A ver, alguien más que opine, que pueda tener otra idea. Está bien la idea, ¿eh? Está bien. Por lo menos garantizarle, no sé, la mínima seguridad y darles un casco. Pues están trabajando sin casco también. Bueno, O que transporten desde afuera de la máquina, no hace falta que estén adentro de la máquina para pasarse las cosas. claro, claro. Bueno, el alumno que dijo sobre el casco, ni con casco es aprobado en ningún tipo de proceso en los cuales esté en riesgo la persona. ¿Está bien? O sea, Profe, sí, sí. hay que tener en cuenta que tienen guantes, se están cuidando las manos. Las manos, la cabeza y el cuerpo no, pero las manos van a estar muy protegidas. No, está bien lo que apuntó el alumno respecto al casco. Es un caso extremo, ¿no es cierto? No podemos darle casco. Simplemente al dueño de la empresa hay que sancionarlo con una multa millonaria, ¿no es cierto? Porque estamos poniendo en riesgo de vida, de muerte, digamos así, a 6 personas con un proceso totalmente fuera de lo que marque no solo la ingeniería, sino la seguridad y la higiene, ¿sí? No pueden estar trabajando operadores debajo de una prensa, ¿sí? Profe, eso Eh, es como muy ilegal, ¿no? O sea, supongo que no cumple todas las normas de ingeniería, no, perdón, no, no, no cumple higiene nada, y seguridad. no cumple nada. ¿Se imaginan aquí en Argentina que alguien haga una denuncia porque el trabajo no solamente es insalubre, sino del punto de vista de seguridad? Eh, no tiene cabida, digamos, no tiene cabida. Este video tiene ya algunos años, por supuesto. Eh, no se asusten, no es de Argentina, es un trabajo. Los chinos están acostumbrados a trabajar así, lamentablemente. Eh, Aparentemente no, a los industriales de aquellas latitudes no les interesa la seguridad, sino producir. O sea, esta es una condición extrema de un proceso que jamás, como ingenieros industriales futuros, deberíamos aprobar. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, en el próximo video lo que vamos a ver es, como les había comentado al inicio, para los que llegaron un poquito tarde, eh, son lo que se denomina las 5M, 5, perdón, las 5S, ¿sí? Ya van a notar en japonés qué significan cada una de las S, ¿sí? Está orientada a lo que es en las organizaciones el orden y la limpieza. Pero más allá de eso, en cuanto al orden y la limpieza, quiero que escuchen los testimonios de cada uno de los, desde el cocinero hasta un empresario,
cómo se fueron mejorando los procesos a medida que implementaron, ¿no es cierto?, este sistema. La metodología de las 5 S's nació en Toyota en los años 60, en un entorno industrial y con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Las 5 S's han tenido una amplia difusión y son numerosas las empresas y otras organizaciones que las vienen aplicando por todo el mundo. Aunque conceptualmente son sencillas y no requieren que se imparta una compleja formación a toda la plantilla, ni de expertos que posean conocimientos sofisticados, es fundamental implantarlas mediante una metodología rigurosa y disciplinada. Cuando empezamos con las 5 S's, ocurrieron cosas que ni nosotros nos suponíamos que podían ocurrir. En este caso yo creo que lo de los más importantes es que permite alcanzar o acercar el concepto de calidad a todas las personas de la organización, a las personas que trabajan, ¿no? El proyecto 5S en NECO sirvió para iniciar un cambio cultural dentro de la organización. En Microdeco consideramos las 5S como una disciplina básica para afrontar cualquier otro proyecto empresarial. El incorporarnos a las 5S fue una apuesta de lo más importante que hemos hecho como centro, porque entendemos que es una formación complementaria que se da al alumnado y que le va a servir para el día de mañana en el puesto de trabajo. En Euskalit, de acuerdo con nuestra misión de promocionar la innovación y mejora de la gestión, nos sumamos en 1997 a esta corriente y desde entonces hemos trabajado en impulsar la implantación de las 5 S's en empresas industriales y de servicios, hospitales, centros educativos, asociaciones, etc. Bueno, este sería el equivalente traducido, evidentemente que las palabras de las 5 S están en japonés, Saiton, Seisuke, etcétera, 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 que significa separar los productos o elementos innecesarios, situar lo necesario, o sea, acomodar, suprimir todo lo que sea suciedad, señalizar todo lo que sean anomalías, y seguir mejorando, ¿sí? O sea, es un ciclo que no es únicamente que lleguemos a la última S y ya se acabó. No, van a notar de que continuamente, y esto se aplican a las empresas aquí en la Argentina, en Córdoba y demás, las auditorías de 5S, ¿sí? Van a un puesto de trabajo, van a una oficina, los auditores internos normalmente, y auditan si se están cumpliendo todas estas condiciones. Las 5 S's se basan en gestionar de forma sistemática los materiales y elementos de un área de trabajo de acuerdo a 5 fases preestablecidas, conceptualmente muy sencillas, pero que requieren esfuerzo y perseverancia para mantenerlas. Nos ayudará a explicar cada fase nuestro amigo el cocinero. Imaginemos para ello su puesto de trabajo, una cocina, un lugar con el que todos estamos familiarizados. Separar los innecesarios. En la primera S, eliminamos todo aquello que no es necesario en el puesto de trabajo y nos aseguramos de disponer de todo lo que realmente se necesita. En la segunda S, se establece un lugar para cada cosa y se sitúa cada cosa en su lugar. Además, identificamos claramente todos los elementos y materiales del área. Situar necesarios. Suprimir suciedad. Se identifican y eliminan los focos y fuentes de suciedad y se ejecutan las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer. Señalizar anomalías. Con la cuarta S ponemos elementos de control para detectar situaciones irregulares o anómalas.
seguir mejorando. Con la última S aseguramos el mantenimiento y mejora de las 5 S a lo largo del tiempo. La implantación de cada una de las 5 S se lleva a cabo siguiendo 4 pasos. En el primer paso, preparación, estudiamos y nos formamos con la metodología, se aprenden los conceptos y se planifican las actividades. En el segundo paso, pasar a la acción, saldremos de caza, lo que en nuestra metodología llamaremos safari, para buscar e identificar innecesarios, suciedad, necesidades de identificación y ubicación, etc. En el tercer paso, se analizan y se decide en equipo las propuestas de mejora que a continuación se ejecutan. Y en el cuarto paso, se documentan las conclusiones que se han establecido en los pasos anteriores. Aunque no solemos ser conscientes de ello, en las organizaciones suele haber muchos más materiales y elementos de los que realmente necesitamos. Por eso, en la primera fase de las 5 S, separar innecesarios, se trata de identificar lo que realmente necesitamos y de deshacerse de todo lo no necesario, evitando que vuelva a aparecer. De forma genérica podríamos decir que son necesarios aquellos elementos o materiales que sin ninguna duda vamos a necesitar próximamente. Y son innecesarios aquellos que no tenemos previsto utilizar en un futuro o en un plazo concreto. Para la elección de los elementos necesarios e innecesarios, lo más importante es preguntar a la persona que está ocupando el puesto de trabajo, que es justamente el que más sabe. Bueno, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Preguntar a quién están en el puesto de trabajo, porque es quien más sabe del proceso y del producto. El principal problema era que teníamos mucha documentación duplicada, triplicada, era muy difícil encontrar algo que se requería en ese momento. Bueno, pues esto es una zona que anteriormente se utilizaba como trastero. Se almacenaba todo lo que no servía para nada. Todo el mobiliario que no servía para nada se iba acumulando aquí durante años. Por lo tanto, en esta primera S, lo primero que deberemos determinar en equipo son las definiciones de necesario e innecesario, siendo realistas y prácticos. Estas definiciones serán la base con la que saldremos de Safari a identificar los elementos necesarios e innecesarios, etiquetándolos claramente y analizando la causa de su aparición. Basura, duplicados, elementos sin utilidad. Deberemos ser críticos y conservar únicamente aquello que realmente necesitamos. Tras el Safari, decidiremos en equipo qué hacer con los innecesarios identificados. Tirarlos, venderlos, reutilizarlos, regalarlos. Es decir, que al final de esta fase se habrán eliminado los obsoletos y duplicados, se evitará comprar elementos de los que ya se dispone, se aprovechará mejor el espacio y se reducirá la sensación de desorganización. Hemos eliminado hasta 43 kilos de documentación. Tuvimos que desalojar cerca de 30 toneladas de chatarra. Aquí se sacaron 2 camiones llenos de innecesarios. En este centro educativo se habían ido acumulando cantidad de materiales obsoletos. Lo primero que hicimos es decidir las herramientas necesarias para impartir nuestro ciclo y todo lo demás lo tiramos. ¿Está todo a mano? ¿En el lugar más adecuado? ¿En su sitio? ¿Sabemos lo que es cada cosa? Tras seleccionar en la primera S lo que realmente es necesario en nuestra organización, en esta segunda fase es el momento de decidir su ubicación e identificación.
La regla será un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Los elementos que hemos considerado necesarios en la fase anterior deben estar disponibles y próximos al lugar de uso, por lo que al decidir los criterios de ubicación será necesario considerar su frecuencia de uso, las personas que los utilizan, ergonomía y accesibilidad, y forma y peso de los materiales y elementos. Además, esta segunda S supone aplicar un nombre para cada cosa y cada cosa con su nombre, por lo que todo deberá estar claramente identificado. Equipos, materiales, herramientas, documentos. La identificación debe ser clara y evidente mediante señales, carteles y etiquetas. En esta segunda S saldremos de caza por la organización y realizaremos el Safari 5S para detectar las necesidades de ubicación e identificación, recordando en todo momento que no debe haber nada directamente sobre el suelo, que se debe adecuar el contenedor al contenido y mejorar la accesibilidad, y que hay que estandarizar recipientes y disponer de stocks ajustados e inventarios actualizados. Tras el Safari, definiremos en equipo los métodos de ubicación e identificación de todos los elementos y nos proveeremos de los medios necesarios para que todos estén debidamente colocados e identificados. Como criterio general, podemos decir que hay que identificar tanto el elemento, para saber lo que es, como el área donde debe situarse, para saber dónde está o dónde dejarlo, identificando tanto lo general como lo específico. Hace un año trabajábamos más o menos como se ve en la imagen de la izquierda. Hoy en día hemos cambiado y estamos trabajando como se ve en la imagen de la derecha. Hemos puesto los cajones, puertas transparentes para que se pueda ver en cada momento la muela. Después aquí tenemos la herramienta que utilizamos habitualmente y que se puede identificar a simple vista y sabemos cuál es la que nos hace falta y si nos falta alguna en concreto. Los cajones los tenemos puestos con identificadores para saber qué plantilla nos hace falta. Esto es un listado de documentos, entonces estos documentos, por ejemplo, carpetas colgantes de enfermería están en ese cajón, están señalizados y están también por orden alfabético. Entonces, si tú quieres encontrar, por ejemplo, el 5, documentación para ingresos, vienes aquí, que pone documentos para uso de enfermería y en el número 5 encuentras documentación para ingresos. Este cuarto que vemos aquí, anteriormente estaba todo ocupado por todos estos contenedores pequeños que nos almacenan pequeñas piezas. Se organizó todo con la cantidad mínima necesaria, se colocó aquí y solo utilizamos esta pared. En Microdeco tenemos un proceso de gestión documental basado en colores. Amarillo es entrada, azul es pendiente de completar, rojo es pendiente de procesar y verde es pendiente de archivar. Todas las herramientas necesarias para la programación de nuestros alumnos están recogidas en este cuaderno con su descripción y su foto. La suciedad en el puesto de trabajo disminuye la motivación, complica los procesos operativos de trabajo, aumenta los riesgos y puede ser un obstáculo para asegurar la calidad de los productos. No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. El objetivo de esta tercera S es el de mantener limpio el puesto de trabajo, basándose sobre todo en la eliminación de las fuentes de suciedad. Roturas, fugas, derrames, zonas de acumulación de materiales y documentos. Bueno, el procedimiento de limpieza de cada línea está definido en un procedimiento individual. Cada línea tiene un procedimiento que indica qué personas tienen que realizar la limpieza, con qué periodicidad, con cuánto tiempo, en qué casos y con qué elementos debe de realizarlo. Asumimos que va a haber algo de suciedad durante la limpieza, pero no va a venir nadie a limpiarnos nuestra suciedad. Lo haremos nosotros mismos en el tiempo estimado. Aquí tenemos detallados los procedimientos de limpieza, con los cuales, entre todos, mantenemos el puesto de trabajo en perfecto estado y limpio. Si bien es cierto que está orientado a orden y limpieza, pero ustedes ven la importancia que tiene en toda organización, en todo puesto de trabajo, contar con procedimientos, ¿sí? Conozca o no el operador a fondo
cómo realizar la operación, tiene que haber un procedimiento escrito, ¿sí? En la forma que ustedes imaginen, ya sea a través de un esquema, un papel, un pizarrón, una computadora, una pantalla de una PC, lo que sea. En el contexto de las 5 S's, la limpieza va más allá del propio acto de limpiar. Hablamos de un entorno de trabajo exento de suciedad y de focos que la generen. Además, la limpieza no debe considerarse como tarea de otros, sino como una actividad más de todas las personas del área, sin distinción de cargo o cualificación. Por lo tanto, en esta fase deberemos identificar las fuentes de suciedad, los lugares de acceso difícil, los parches o reparaciones temporales y los materiales dañados o defectuosos. Posteriormente, reflexionaremos sobre su origen o causa y decidiremos cómo y cuándo se eliminan, y se establecerán las medidas preventivas adecuadas para que no vuelvan a aparecer. Antes el aceite siempre se escurría por los suelos, por el suelo. Y ahora pues pusimos las bandejas y ahora se ve todo limpio, bien. Antes lo teníamos directamente en los castillos. En el caso anterior es muy común, ¿no es cierto?, en las empresas. A ver, Antes lo teníamos. Antes el aceite siempre se escurría por los suelos, por el suelo. Y ahora pues pusimos las... Bueno, lo que cita esta persona es que el aceite, las pérdidas de aceite de la máquina, ¿no es cierto?, se desparramaban por todo el piso, ¿no es cierto?, y eso ocasionaba no solamente un sector con falta de limpieza, sino que podía ocasionar accidentes. Pero, para no hacerlo tan extenso, las bandejas no es la solución tampoco, ¿sí? Que tenemos que atacar la fuente raíz, el por qué. ¿Por qué la máquina pierde aceite? Si la máquina no debería perder aceite, ¿está bien? Siempre y cuando sea una falla de la máquina. Y si es el proceso porque salpica aceite o aceite de corte o agua, lo que sea, ¿no es cierto?, tomar las medidas necesarias para no solamente proteger de que ese líquido se derrame en el suelo, sino atacar la causa raíz, es decir, por qué el tapón está perdiendo aceite. Bandejas y ahora se ve todo limpio, bien. Antes lo teníamos directamente en los casilleros, con lo cual teníamos una fuente de suciedad. La hemos eliminado poniendo estas bandejas que son fácilmente limpiables. Más importante que limpiar es tratar de no ensuciar. Entonces, en el procedimiento de barnizado se adquirió el protocolo de forrar la mesa con papel y una vez que el papel estuviera ya bastante usado, bastante sucio, se retira y se gestiona con los residuos, con los demás residuos sólidos. Es momento de implementar los mecanismos adecuados para detectar anomalías y distinguir de forma evidente las situaciones normales o regulares de las irregulares, o dicho de otra forma, señalizar desviaciones del funcionamiento correcto a simple vista. No nos referimos únicamente a la maquinaria, sino a todos los elementos y materiales del área, especialmente a aquellos en los que existe un flujo de entradas y salidas, materia prima, fluidos, consumibles, equipos y maquinaria, herramientas, accesorios. Los sistemas de señalización pueden ser muy variados en función del elemento que queramos controlar. Señales visuales, indicadores o medidores, colores y tarjetas, marcas de situación. Lo importante es que nos permitan evitar que estas situaciones irregulares escapen a nuestro control. Deben verse fácilmente a distancia, ser evidentes para cualquiera y estar, preferiblemente, sobre el elemento a controlar. Si yo vengo a buscar
un libro en concreto, vemos que los libros tienen una ficha. Si alguien retira ese libro de ahí, lo que hace es colgar la ficha que tiene el libro, de forma que si alguien viene a buscar el libro y de entrada ve que hay una ficha aquí y es el libro o catálogo que está buscando, lo que no va a hacer es perder el tiempo en esa búsqueda. Aquí, por ejemplo, veríamos como falta un cubo, creo yo, porque tenemos identificado la marca del cubo en verde, que es un residuo, y pues no está. Cuando vamos a meter una hornada siempre hay que comprobar que esté en condiciones óptimas de trabajo. Entonces, para que sea un control sencillo, simplemente identificamos en qué franja tiene que estar la aguja para que esté en un perfecto funcionamiento. En esta zona se almacenan todas las torquecillas y, como podéis ver, tenemos una línea que nos dice y nos determina la cantidad mínima a la que tenemos que llegar. La última fase de la implantación de las 5S es probablemente la más importante, ya que permite mantener todos los logros obtenidos en las 4S anteriores. Su objetivo es afianzar los nuevos hábitos de trabajo y actuar con disciplina para evitar la vuelta a la situación anterior. La herramienta principal de esta fase es la auditoría 5S, un examen periódico con el que se comprueba el cumplimiento de lo hasta ahora implantado. Las auditorías es el elemento que al final te va a permitir que no decaiga la intensidad con el tiempo y que las personas no cesen su actividad. Aquí tenemos detallado el panel de las 5S, en el cual vemos en cada fase un antes y un después de cómo están quedando las cosas en la sección, en el puesto de trabajo. Como apoyo, utilizaremos listas de chequeo y analizaremos la evolución de los indicadores establecidos que nos permitirán priorizar las mejoras. Si ustedes analizan ese tablero que hemos visto recién, cuando empiecen a visitar grandes empresas, es fundamental. Es un tablero, tiene distintos nombres. Gestión a la vista, tablero de comando, tablero de gestión visual, ¿sí? Donde área por área, proceso por proceso, van a ver, ¿no es cierto?, la evolución, por ejemplo, si se están tirando muchas piezas, si se están cumpliendo los horarios de ingreso de entrada del personal. O sea, barrer prácticamente todo lo que es la organización para saber el estado de la misma, ya sea desde el punto de vista negativo o desde el punto de vista positivo. Bueno, cuando empezamos con las 5S hacíamos una auditoría prácticamente a la semana. Actualmente hacemos una auditoría mensual y además lo hemos incorporado como uno de los indicadores del panel que tiene cada equipo autogestionado. Las desviaciones que detectemos servirán para que el equipo, tras analizar sus causas, proponga y ejecute las acciones correctoras y preventivas necesarias. Las 5S están muy bien, el orden, la limpieza, pero todo eso no vale de nada si luego no se consolidan las 5S con la disciplina y el hábito. Pues bueno, esto simplemente no es que sea de adorno, que tengamos aquí un montón de fotografías para que hagan bonito cuando viene alguien para enseñarlo, sino que bueno, hay documentos vivos también, digamos, que hay que ir renovando, hacer un seguimiento de que la implantación realmente pues, va aumentando el grado de implantación. La elección del área piloto es importante porque necesitas ver resultados rápidos y que se pueda expandir claramente a toda la empresa y que influya en la motivación hacia todo el personal. Las 5S son elementos conceptualmente muy básicos y que todo el mundo los comprende fácilmente, pero precisamente por eso igual son difíciles de aplicarlos después en el día a día. Uno de los factores de éxito más importante en la implantación de las 5S es la disciplina. Para la implantación de las 5S es muy importante
importante contar con una metodología, ya que dicha metodología lo que nos va a proporcionar es llegar a consensos, como por ejemplo qué material es necesario y qué es innecesario para todos los miembros de un departamento, en nuestro caso como centro educativo, y no caer en discusiones que nos puedan alargar la fase. Nos va a consolidar cada fase de la implantación y además nos va a evitar que una vez implantadas las 5 S caiga en desuso dicha implantación y volvamos al sistema anterior de desorden, caos y demás. Muchas veces hemos tenido ganas de saltarnos la metodología, de coger atajos y tal, pero al final nos hemos dado cuenta de que es peor, entonces hemos seguido paso a paso la metodología. Pues yo sigo diciendo método a rajatabla. No es solo dejar hacer, requiere planificación, aportación de recursos, pero sobre todo indispensable una implicación del máximo de diseño. Una vez que se inicia, no se puede dejar. Además, te exige, tu estructura mental cambia, te da más tranquilidad, sobre todo en nuestro caso, que trabajamos con personas. Sin la aplicación de las 5 S, hoy no estaríamos donde estamos en el modelo de gestión. Estamos convencidos de que gracias a las 5 S transmitimos al cliente una forma de ser y de trabajar que determina en gran medida la consecución de nuevos pedidos y nuevos proyectos. Las 5 S nos permitió iniciar el cambio en MECO. Al final nos hemos dado cuenta que es bueno personal y laboralmente. Bien, perfecto. Minutos antes, ustedes habrán escuchado cuando un operador señalaba el tablero y decía son documentos vivos. ¿Sí? ¿Qué significa que son documentos vivos? Eso tiene mucha importancia el día de mañana un ingeniero industrial. Es decir, un plano, una especificación, un procedimiento no dura para siempre, no dura 10 años. Es un documento vivo. ¿Por qué? Porque permanentemente tenemos que revisar si lo que se ha escrito o lo que se ha dibujado, lo que se ha diseñado, ¿no es cierto?, aún sigue vigente. ¿Sí? Si ustedes ya se van a acostumbrar cuando van a una empresa, a una organización, y ven un plano que se hizo en el año 1994, algo raro está sucediendo. ¿Sí? Tiene que haber una revisión intermedia de ese plano, aunque no se haya cambiado nada. ¿Sí? De revisar lo que se denomina el nivel de cambio o letra de cambio, ¿sí? Porque son documentos vivos. ¿Sí? Van a notar que el plano, el documento está amarillento, o sea, hay algo raro ahí, ¿sí? Hay algo que no se está cumpliendo. Bueno, quiero comentarios, a ver qué les pareció. Más allá de que sea orientado a las 5S, yo creo que la intención, el objetivo nuestro, era que tuvieran una visión de los procesos, ya sea desde un cocinero, ya sea desde un centro de enseñanza, de un centro hospitalario como un psiquiátrico, de una empresa productiva. ¿Sí? ¿Qué les pareció? A ver, quiero algunos comentarios. Alguien que se anime, a ver. Profe, una pregunta. ¿Las 5S es algo que toma, tipo, la empresa toma la decisión de tomarlas o se convirtió en algo obligatorio? Pasa a ser obligatorio cuando ustedes tienen que certificar un sistema de gestión, de calidad o de medio ambiente. ¿Me explicó? O sea, si la empresa quiere trabajar a un buen nivel en cuanto a sus productos, sus procesos, por la exigencia de su cliente, y le exige tener una certificación de una normativa, sea ISO 9001, sea ISO 14000 relativa al medio ambiente, y a seguridad e higiene ni hablemos, ¿no es cierto? Es algo que se debe implementar. ¿Está bien? Se lo digo con conocimiento. Para las normas ISO, para las normas ISO 9001 es una necesidad. ¿Sí? Es necesario porque un auditor, la primera imagen es la que vale.
¿sí? La primera imagen de visitar una empresa para ver si puede ser certificada o no es el orden y la limpieza, ¿sí? Es fundamental. Puede llegar a faltar a lo mejor un papel o una máquina que no está bien acomodada en segundo término, pero el orden y la limpieza ya le da un aspecto visual de que la empresa está encaminada para ser una de las mejores o certificar. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? A mí me pareció que estuvo bueno el video, digamos, y también yo con el cole, digamos, fuimos a Renault. Sí. Y bueno, era más o menos, digamos, lo mismo que se mostraba en la empresa, digamos, estaba todo señalizado, digamos. Me llamó mucho la atención, digamos, porque era todo bastante similar a lo que está en el video, digamos, y es como que yo no lo, o sea, yo solo fui a esa empresa, digamos, y lo vi ahí, pero bueno, si está tan normalizado, digamos, es porque debe ser lo más eficiente que hay, digamos, y en el sentido también están señalizados los caminos que hacía cada empleado, digamos, entonces está bueno eso también, está como bien organizado y da una Claro. imagen de higiene, digamos. Exactamente. Ustedes si concurren, ejemplo, un Fiat, un Renault, Volkswagen, tienen un sendero para transitar, o sea, toda visita, ya lo van a ver ustedes, toda visita tienen un sendero, un camino, en los cuales no pueden salirse del sendero, porque salir de ese sendero, ese camino, es riesgo, ¿sí? Y toda persona, y más una visita que sufre un accidente, es responsable la empresa, ¿sí? Así que es un punto más para tener en cuenta. ¿Alguien más que quiera opinar? Simplemente quisiera saber si les fue útil desde el punto de vista de que ustedes como ingenieros pueden trabajar en cualquier tipo de organización. Ese es un poco el mensaje que yo les quiero dar, ¿no es cierto? En un centro educativo, un restaurante, implementando, ese es otro tema, las normas de buenas prácticas de manufactura, en un centro comercial. Bueno, evito nombrar las empresas porque es lo más común, ¿no es cierto? En una empresa hotelera, ¿sí? En cualquiera de esas empresas, un ingeniero puede trabajar implementando, por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad o un sistema de medio ambiente, en lo que ustedes pueden imaginar. O sea que el campo de acción que ustedes van a tener el día de mañana es muy grande, muy grande. Bueno, ya la profe les va a informar sobre el trabajo práctico. Hay algunas, me estaba comentando que hay algunas cosas para mejorar, como presentación, ¿sí? Muchos grupos no han tenido en cuenta las normas APA, perdón, no las han tenido en cuenta, entonces, bueno, van a ser observados, quizás algunos trabajos lo tengan que rehacer, o la nota va a ser inferior. Ya les va a empezar a llegar, digamos así, la devolución. Bueno, si no hay otra pregunta, finalizamos aquí la clase. Son 10 menos 5. Así que nos vemos la próxima. Ya posiblemente la idea, como les decía recién, quizás se vaya a emitir durante la semana un trabajo práctico de lo que vimos hoy, ¿sí? Toma de decisiones y algún otro anexo. Pero principalmente trabajar con ese cuadro que vimos hoy relativo a toma de decisiones. Va a ser con la misma metodología del caso práctico que ustedes están pendientes de recibir la devolución. Bueno, si no hay ninguna pregunta, quedamos aquí, nos vemos la próxima.
Chao, profe. Gracias. Chao. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Profe, gracias. Profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Profe, ¿Sí? yo tenía